Muy buenos días. El, el Centro Nacional Miranda en la mañana de hoy se siente pletórico de felicidad de iniciar una jornada que hemos titulado ¿Quién es José Gregorio Hernández? Y para ello contamos, primero pues damos la bienvenida en nombre de nuestro ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctor Ricardo Sánchez, y del profesor Domingo Medina, presidente de la Fundación Centro Internacional Miranda. Nos acompaña en la mañana de hoy, en calidad de ponente y de amigo de la casa, el profesor Rubén Wisowski, quien va a ser nuestro ponente del día de hoy, quien es venezolano, nacido en Argentina y con nacionalidad alemana. Entre sus estudios cabe destacar que es comunicador social, con formación en filosofía, letras y posgrado en Historia de América en las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello. Ha desempeñado funciones académicas, igualmente en la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro Nacional de Historia, la Universidad Central de Venezuela, el CELAR. También ha trabajado en la prensa escrita en medios como el Diario de Caracas, el Universal, el Nacional y Ciudad Caracas, donde actualmente cumple funciones de asesoría. Su trayectoria también abarca el ámbito museístico. Fue parte del Museo de Arte Contemporáneo y dirigió durante 3 años el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, la cualidad que más deseamos destacar en nuestro valioso ponente es la de lector inquieto, pues en ella reconocemos la humildad intelectual y la angustia existencial propias de quien busca con autenticidad la eudaimonia, la plenitud del ser a través del conocimiento y de la reflexión. Gracias por acompañarnos, profesor Wisowski. Sabemos que nuestro encuentro de hoy será valioso y trascendente. Quiero finalmente, antes de cederle la palabra, decir que en el día de hoy salió en el Correo del Orinoco un artículo del profesor Xavier Sarabia, que lo hace merecedor no solamente de nuestro reconocimiento, sino de que fuera el orador de orden de esta actividad. Fue un artículo dedicado al doctor José Gregorio Hernández, titulado Gracias por los favores recibidos. Es un artículo que invito a su lectura por su calidad y su profundidad. Y bueno, gracias nuevamente por darme el honor de presidir, de acompañar al profesor Wisowski en la mañana de hoy, que un cargo inmerecido, pero que cumpliremos con el mayor afecto y respeto. Okay. Hola. Bueno, como ya manifesté en privado, lo hago público. Me siento muy honrado de estar aquí, de haber sido convocado para este encuentro y asimismo me siento más honrado aún de contar con la presencia de ustedes y con los minutos de ustedes. Solamente brevemente aclararé que mi relación con José Gregorio Hernández no es la de un acólito, la de un creyente o la de un adversario. Y solamente para justificarme quizá, aunque no debería hacerlo, lo hago. No sé si soy agnóstico o ateo, pero mi padre de origen judío y mi madre de origen católico cristiano, al momento de enamorarse y en posteriori concebirme, ambos abandonaron su fe en la religión que profesaban familiarmente. De ahí nació esta cosa que soy yo.
He escrito y cuando se cansen de mí me avisan y nos cansamos todos y nos vamos. Aviso. Lo que se expondrá a consideración de los presentes no ha sido elaborado con la ayuda o asistencia de ninguna asistencia tecnológica, excepto la de una práctica aplicación de escritura de una computadora. No nos merecen desprecio esas herramientas, pero al no tener relación alguna con, por ejemplo, la inteligencia artificial, Wikipedia o Google, podría considerarse que la inteligencia utilizada es, si no la verdadera, la única disponible de manera natural, pero también dudamos de dicha contundencia. Preferimos entonces llamarla, si es que estamos llamados a una definición, inteligencia artesanal, y las fuentes bibliográficas de conocimiento se basan en el libro, irreemplazable objeto cultural impreso en papel y cosido y encuadernado en el corazón del autor. 1. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, en el inicio de sus intervenciones académicas en la Universidad de Leipzig, suele citar al griego, también filósofo, Epicuro, quien afirmó que aquel que habla a los oyentes debería pensar que un discurso corto o uno largo vienen a ser lo mismo. Y a continuación remataba: prepárense, que yo escogí uno largo. 2. El escoger un decir largo obviamente se relaciona en Sloterdijk como una protesta en contra de lo breve per se, de lo breve porque se carece de tiempo, de lo breve porque si es breve, a juro, ha de ser dos veces buenos. Estos días han acabado con todo eso. Lo breve no ahonda, que es o debería ser la búsqueda en este tipo de encuentros, y lo que no ahonda impide tanto la inmersión en profundización de las ideas como en la densidad de lo expresado, ya que todo se condena a quedar flotando en la superficialidad más rampante. 3. Sin llegarle siquiera a la planta de los pies del querido filósofo, ni hablar de sus tobillos, hemos dispuesto a seguir su método, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la extensión de nuestras palabras, desarrollando muchos puntos, muy barfianamente por aquello de lo fragmentado, en la aspiración no de responder, sino de preguntarnos adecuadamente, o al menos de unas maneras modestas, que son las que nos corresponden de acuerdo a nuestro interés, a la inquietud central de este encuentro del cual nos responsabilizaron los organizadores y que nosotros honrados agradecemos. ¿Quién es José Gregorio Hernández? 4. A favor de los sacrificados oyentes, diremos que cada uno de los puntos desarrollados opera de manera conjunta, pero también de manera independiente, en el afán o en el deseo de que quizás alguno de ellos les represente una inquietud, una señal o una vía, para que con sus sensibilidades e inteligencias lo desarrollen y así este tiempo perdido no sea tan perdido. Empecemos. 6. José Gregorio Hernández obliga al largo aliento. Me salté uno porque yo suelo hacer esas cosas, me van a perdonar. 6. Porque, un paréntesis. A todos nosotros nos pasa el mismo fenómeno. Todos los que están presentes escriben, ¿no? ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que cuando escriben hoy, mañana es otro yo el que ha escrito eso. Es decir, que empieza a haber una separación en la autoría. Y ustedes uno incluso llega a decir, ¿de dónde habré sacado yo esto, no? Y esto será mío, es decir, este producto es mío, este contenido me pertenece. Esa sensación respalda a Jorge Luis Borges cuando dice, este yo que soy, no soy el yo que habla ni el yo que escribe, porque realmente, como se sabe, somos muchos al mismo tiempo bajo nuestro mismo nombre. Suelo hacer estas cosas que son terribles porque alarga más todo. 6. José Gregorio Hernández obliga al largo aliento, ya que su vida y su obra, ya que lo que su vida y su obra le hace, nos hace y deshace, es mucho, y desde esta línea lo hemos dividido desde el fracaso declarado en A,
una razón metafísica, B, una razón espiritual y C, una razón científica. ¿Por qué un fracaso declarado? Con estos tres ejes, repetimos, el metafísico, el espiritual y el científico, cumplimos con el intento de circunscribir su vida y obra, pero no basta, no alcanza, no es suficiente. Porque como pronto se apreciará, las razones se cruzan, las lógicas se superponen, las teorías se niegan entre sí y cuando no lo hacen, se complementan. Así es la dimensión compleja de lo abordado y, sin necesariamente nombrarlo en cada ocasión, el oyente que no se duerma sabrá deducir que está nombrado el renombrado JGH. 7. Como la mente de uno ya tiene vida propia, nos preguntamos, como la de todos a nuestra edad y a cualquier edad, y no responde casi nunca a nuestros propósitos, quisiéramos empezar dejando en decidida convicción y afirmación que de lo que hablaremos acá, escudándonos en JGH, es del amor y del dolor, en mayúscula, que por cierto es de lo que hablamos todas y todos nosotros, los presentes y los ausentes, del amor y del dolor, y más aún lo que protagonizamos sin pausa ni descanso. Toda existencia humana se desarrolla entre esas dos esferas que se interrelacionan, se conjugan armónicamente con un cierto recelo, con algo de confrontación y una suerte de diálogo que se desarrolla a lo largo del día. Son, en definitiva, dos constantes del ejercicio de vivir, el amor y el dolor. 8. Como todas y todos podemos decir de todo con respecto al amor y al dolor, solamente apuntaremos un rasgo de cada uno que si se emplean continuos sirven para nuestro propósito de acercarnos a responder la pregunta que nos convoca. ¿Quién es José Gregorio Hernández? El amor, como bien dice Alain Badiou en Metafísica de la Vida Real, no es una certeza. De ahí nuestro errado posicionamiento ante él. El amor, dice el filósofo francés, es una posibilidad. Si lo tomásemos así, no nos sería tan traumático no sentirlo, no poseerlo, no compartirlo. Pero en el caso de los seres singulares, que aunque lo seamos todos, no lo somos todos, el amor, siendo una posibilidad, lo convierte, creemos, alquímicamente en un hecho cierto, comprobable y hasta demostrable. Como habrán visto, acabamos de nombrar a JGH sin nombrarlo, ¿o sí? El dolor, leemos ahora Nietzsche, posee la fuerza de relacionarnos como sujetos todos que padecemos. Por eso no hay nada más detestable que el desprecio de alguien ante el dolor ajeno. Nietzsche nos recuerda que a nadie haríamos daño si nuestro sistema nervioso se prolongase dentro del otro. Sería un dolor, el dolor de todos. Soltamos la siguiente idea para que revolotee, aclarando que no es nuestro interés que aterrice, a sabiendo que JGH en cuanto filósofo estaba consciente de ello. Lo que es importante aquí, o más importante, es que a diferencia de otros sentimientos como la solidaridad, la alegría o la ira, entre otros estados del ánimo, nadie, absolutamente nadie puede comprender, asumir, asir, sentir, explicar el amor o el dolor que siente el otro. Pensemos en JGH. Fue Borges quien, citando a San Agustín, lo explicó muy bien. Palabras más, palabras menos, dijo: el amor es como el tiempo. Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Pero si no me preguntan, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Pero si me lo preguntan, desconozco la respuesta. Todos y todos sabemos qué es el amor. Aunque hay personas, sorprendámonos, que se marchan de este nivel de existencia sin conocerlo. Por lo tanto, hablamos de una generalidad y que se acepte como tal. Pero si nos preguntan o nos piden una descripción, lo que logramos enunciar no alcanza para reflejar cómo late nuestro corazón enamorado. Imaginemos entonces la facultad o capacidad que posee o que le otorgamos a quien sabe y actúa, JGH, desde ambas nociones, desde ambas fuerzas, desde ambas vibraciones, porque las dos desembocan en una misma afluencia, también incapaz de contener con inteligencias varias, el sufrimiento.
El amor es un sufrir, el dolor es un sufrir. ¿Cómo llamamos a quien pueda dialogar con ambos sin sucumbir? JGH. 9. Aprendimos con los años que hay seres humanos que de manera inexplicable pueden estar más atentos al otro que en sí mismo. O si se permite la construcción de ideas desde la interrogación, que pueden estar más en el otro que en sí mismo. JGH. Porque hay personas acá, habla la ciencia, que no puede relacionarse con el otro yo o los otros yoes que llevan su cuerpo y su nombre, que le es más sencillo, si se permite esta expresión, mirar hacia el exterior que el interior. Ah, dirán algunos, en lo dicho hay una tentativa de descalificar, minimizar o desdeñar lo hecho o logrado por los otros, más dedicados, más sacrificados, más empleados en la obtención de algún bien en pro del semejante. Nada más lejos de la realidad. Pensamos, escribimos y declaramos desde la fascinación. La misma fascinación que puede utilizar el devoto en el justo, sano y respetable derecho de ejercer su fe. Pensamos entonces desde JGH en Simone Weil, parisina, nació en 1909. Estudió filosofía e impartió clases de filosofía. La mayor parte de su corta existencia la comprometió con el entonces movimiento obrero. Tanto así que abandonó la docencia y decidió trabajar en una fábrica como una obrera más. Trabajó en una fábrica de vehículos, de automóviles, muy famosa en Francia, la Citroën. En la Segunda Guerra Mundial se incorpora a la resistencia y se niega a comer más de lo que comían los franceses de la Francia ocupada. Esta anorexia voluntaria empeora su salud y fallece de tuberculosis a los 34 años de edad. Abracemos la complejidad y leamos un párrafo reflexivo de los cuadernos, extraído de los cuadernos de la Weil. Abro comillas. La relación entre yo y el mundo. Yo soy una estrella en el mismo sentido en que la pluma es un miembro de mi cuerpo cuando escribo, o en el mismo sentido en que cuando apoyo la fresadora en el metal, mi existencia tiene su sede en ese punto de contacto, o en el mismo sentido en que, cuando miro un cuadro, y así en otros casos más. Y la relación de yo con los demás hombres, yo soy quien ve ese cubo bajo esta perspectiva, pero también quien lo ve bajo esta otra, desde la cual sin embargo no lo veo. Yo soy quien lee las sensaciones según determinada ley y también quien las lee según otra ley distinta. Amar al prójimo como a sí mismo no significa amar a todos los seres por igual, porque yo no amo por igual todos los modos de existencia de mí misma, ni tampoco no hacerlo sufrir, porque yo me niego a hacerme sufrir a mí misma. Pero si tener con cada uno la relación que tiene una manera de pensar el universo con otra manera de pensar el universo y no con una parte del universo. Un hombre a 10 pasos de mí es algo de lo que me separa una distancia, 10 pasos, pero también una perspectiva distinta desde la que contemplarlo todo. La relación entre otro hombre y yo no puede ser nunca análoga a la que tiene el ciego con su bastón, ni a la inversa tampoco. Si leemos a la Weil, debemos leer en consecuencia al filósofo lituano Emanuel Levinas, quien transitará parte de su importante obra junto con Enrique Dussel, y el que empleó todo su pensar en la articulación, relación y correspondencia con el otro en mayúscula. En Entre nosotros, ensayos para pensar en otro, escribió: ser, en cuanto ser, significa de entrada preocuparse de ser, como si fuese necesaria una especie de relación o un calmante para, sin dejar de ser, escapar al desvelo de ser. Ser, insistencia en ser, como si su sentido consistiera en un instinto de conservación que coincidiría con su despliegue y que le preservaría y mantendría en su aventura de ser. La tensión del ser sobre sí mismo, la intriga que trama el pronombre reflexivo sé. Y ahí es donde comienza lo humano propiamente dicho, pura eventualidad, pero al mismo tiempo eventualidad pura y santa, el consagrarse a otro, en la economía general del ser y de su tensión sobre sí mismo. Una preocupación por otro
llevada hasta el sacrificio, hasta la posibilidad, y esto es importantísimo, de morir por él. Una responsabilidad para con lo ajeno. Cuando hablamos de responsabilidad para con 10, cuando hablamos de responsabilidad para con el otro, esto es un paréntesis, que así como hablé antes lo de Borges, ahora lo escribí. Cuando hablamos de responsabilidad para con el otro siempre en mayúscula, obviamente hablamos de una ética, y en este punto el ético debemos declarar que como era de esperarse en cumplimiento de un deber ético precisamente, que es el estar acá frente a ustedes, asistimos el pasado domingo a una misa católica a respirar el ambiente de la feligresía. Nos llamó esto es un testimonio que se sepa, nos llamó poderosamente la atención general, la aceptación de JGH como médico de los pobres, algo que hemos escuchado mucho en estos días. A la salida, abordamos a los de mayor edad para que se nos explicase, si fuera posible, el porqué de esa manera de reconocer a JGH popularmente, más allá de la historia. Unánimemente fue afirmada la entrega al otro de parte del galeno en su época, condición o disponibilidad que no era frecuente entre sus colegas. Es un detallazo eso, porque hablar del médico de los pobres no exceptúa que los otros también estén dedicados a los pobres. No, los otros no estaban dedicados a los pobres. Y esa característica, ese destaque, no se hace. De alguna u otra manera, se filtraba de parte de los médicos la atención a los pacientes, según su condición socioeconómica. La circunstancia descrita no era únicamente nacional, sino mundial. La contrasté en países como Francia y con mi propia familia alemana. Recién después mataron a alguien. Recién después de 1900, lo siguen matando. Recién después de 1970 comienzan en algunos países una política decidida de bienestar social hacia los más necesitados. Repito, recién después de 1970. Recordemos entonces que JGH vivió de 1864 a 1919. De camino a casa cavilábamos que esa actitud que merece nuestro más absoluto rechazo aún está presente, o más presente, y hasta podría decirse que de manera institucionalizada. Ese milagro aún espera por su cristalización. 11. ¿Nos salvaremos o nos hundiremos? Le debe haber preguntado un angustiado paciente a JGH. Esa pregunta encierra en sí misma la angustia milenaria de la humanidad. Tocamos a la figura de la deidad para que nos sea transmitido vía tacto, vía llanto, vía pasión, algo o todo de lo que el ícono en cuestión representa. Le susurramos entregados, le pedimos avergonzados, esperamos y desesperamos. Nos sonríe Edgar Morin con ternura desde la década de los años 70 de un ya lejano siglo XX y reflexiona en El hombre y la muerte lo siguiente. Abro comillas. Más allá de la salvación o aparte de la salvación, la reflexión filosófica hará uso del éxtasis para descubrir la verdad fundamental del alma. En la exaltación colectiva del culto, el alma, fuente íntima e indeterminada, siempre naciente, confundida, perdida, ahogada y soberana, empero, feliz como nunca en esta especie de orgasmo místico que se acompaña con cierta frecuencia, por otra parte, de orgasmos muy concretos. Se siente a la vez divina y única, se siente el todo. En el éxtasis, continúa Morin, acudiendo a Chuang Tzu, ya no es posible saber si se está muerto o vivo. No hay ya presente ni pasado, ni muerte ni vida. El éxtasis, pues, es una experiencia viva por la superación de todas las determinaciones que limitan al hombre. Entonces, ¿podría decirse que estando en éxtasis el individuo logra dar con un estado divino? O discúlpese lo rasposo de la explicación. ¿Hablamos de una nivelación de energía espiritual? 12.
La perogrullada más estrondosa del presente es afirmar que el culto a JGH crece día tras día. Vaya novedad. En ese sentido podemos argumentar que no está mal, faltaba más, que su brillo aún encandila en lo oscuro. Es una respuesta rápida y sencilla a una inquietud poderosa. Pero también podría decirse, sin faltarle respeto a su luz, que en esta realidad global, poco propicia a las grandes alegrías, la humanidad toda requiere, necesita, anhela señales de esperanza. ¿Quién de los presentes acaso rechazaría un acontecimiento inusual e inesperado que puede interpretarse como una promesa, sino al menos un indicio de que no todo está perdido? Apreciamos en sentido testimonios que con su presencia, mención o devoción ha salvado vidas o evitado muertes, ha propiciado futuros, así como ha evitado pasados, ha brindado tanta paz como la ha evitado, seguramente tanta guerra, ha traído consuelo a tanto desconsuelo, ha dispuesto de la esperanza como un bien al alcance de quien carece de ella, ha hecho mucho y de acuerdo a los testimonios continúa en la tarea. Lo mínimo entonces sería reconocerle el empeño, el esfuerzo. 13. Entonces, a pesar del tiempo ya transcurrido, especialmente este año, donde crecía día tras día las expectativas en torno a JGH y su consagración, no ha mermado ni su presencia ni su influencia. Destaquemos que JGH en su obra Elementos de Filosofía no solamente imparte y comparte su saber, su personal lectura e interpretación de esa rama del conocimiento, sino que también deja en evidencia, la palabra siempre desnuda, su necesidad de un constructo que responda al devenir de su pensamiento. En otras palabras, JGH busca y se busca. ¿Será que su alma intranquila intuía que su vida no sería sembrada en la tranquilidad, en el estar apacible, en la quietud, que no sería pasto de homogeneización alguna? 14. De su obra de carácter filosófico que se antoja de gran utilidad para aquellos interesados en acercarse con juicio u orden a las corrientes filosóficas reinantes, con claro acento en el discurso teológico, hemos subrayado varios párrafos. Jerarquizaremos como indicio a uno que despierta nuestro espíritu provocador. En el ser hay que considerar la esencia, la sustancia y el accidente. Para JGH la esencia es lo que constituye el ser, aquello por lo cual un ser es lo que es. Y complementa, existe una esencia divina. La sustancia es lo que existe en sí. Las sustancias pueden ser materiales o espirituales y pueden ser completas e incompletas. Inconforme, como debe ser, la conformidad es buena, decía un poeta alemán, si acaso para las almohadas y los cojines, acudimos a un maestro filosófico, el reconocido francés Jean Wolff, quien en su tratado de metafísica sostiene que la sustancia es lo que se encuentra debajo de las apariencias. Está debajo de ciertas cosas. Por tanto, hay otras cosas además de la sustancia. Esta relación es una relación entre dos clases de cosas, entre la sustancia y las cualidades y sus atributos y fenómenos. De lo que quisiéramos que prestásemos atención es a dos puntos, que nombraré solamente, los dos, que nombran al ya nombrado JGH. Uno, la sustancia, lo que vale, lo más trascendente, lo esencial, se encuentra oculto debajo de lo que se muestra o enseña, o se ve o se aprecia a simple vista. Es decir, ir al encuentro del otro requiere de una mirada profunda, intensa, duradera. A estos tiempos parece importarle muy poco esta impronta. Nos gusta lo que se ve por arriba, por la superficie, no lo que se ve por debajo de ella, o lo que es peor, dentro de ella. Rechazamos lo denso, lo profundo, lo intenso. Wolff menciona fenómenos, lo fenoménico. Importante esto. Existe la tendencia de llamar fenómeno a lo inusual, a lo inesperado, a lo singular. Quien mejor ha indagado en ese concepto fenómeno es Husserl, el padre, por decirlo de alguna manera, de la fenomenología. En investigaciones lógicas, Husserl sostiene que un fenómeno es un acontecimiento que se expresa, se hace presencia para ser inquirido,
pero también estudiado, revisado, analizado por aquel que lo experimenta. Obviamente estamos hablando de los milagros, y los que recibieron los milagros realmente se han detenido a analizar la experiencia. Es decir, van más allá de la alegría, de la satisfacción, de la gratitud. Imaginamos o no al JGH consciente de su condición fenómeno. Habrá revisado esas circunstancias suyas especiales, únicas, no definibles en su momento. Habrá visitado su estado excepcional. En definitiva, hablamos de un ser extraordinario. Imaginemos a los doctores salvando vidas, que lo salvan, que la salvan. En estos momentos hay un doctor salvando una vida, en algún lugar del planeta, en varios afortunadamente, en muchos. Eso es un milagro. ¿O qué componente de milagro tiene eso? ¿O qué parte de lo milagroso es y qué parte de lo científico es? La respuesta de si fue 15. La respuesta de si fue o es un ser extraordinario, excepcional, es sí. Es sí. Pero no es un sí alegando desde las acciones que significaron para los beneficiados o los testigos de ellos, los que conocemos como milagro. Por cierto, quien no haya vivido un milagro también es un conocedor del milagro como fenómeno. En todo caso, la argumentativa nuestra en torno al sí, JGH es un ser extraordinario, se refleja en que él, como pocos en Venezuela en sus tiempos, como ninguno podríamos sospechar, supo que la medicina y la filosofía tenían cosas que decirse. Sócrates afirmaba que la medicina se preocupaba y ocupaba de los problemas del cuerpo, mientras que la filosofía se preocupaba y ocupaba de los problemas del alma. JGH construyó con su vida ese diálogo totalizador para la existencia humana. Una maravilla, sin lugar a dudas. Esta deducción la apoyamos, no es nuestra, ojalá lo hubiese sido. Pero esta deducción la apoyamos, me apoyo en lo del lector inquieto. Esta deducción lo apoyamos en un médico, Serge Danol, y un filósofo a quien admiramos y seguimos, Jean Grodin. Ambos son autores de un diálogo excepcional titulado Entre Hipócrates y Sócrates, publicado en nuestra lengua este año. Un sensible Grondin afirma, apoyándose en Platón, abro comillas, las dos disciplinas, la medicina y la filosofía, tan fundamentales como antiguas, viven del diálogo y se enriquecen cuando debaten entre sí. Antes de ser un arte o una ciencia, la medicina es un diálogo, y Platón, que solo escribió diálogos, decía del pensamiento que era un diálogo del alma consigo misma. Sí, fue un ser extraordinario, excepcional. En JGH se cumple al pie de la letra la esencia de la taumaturgia. ¿Alguien conoce la palabra taumaturgia? Yo tampoco la conocía hasta anoche. ¿Qué es la taumaturgia? Taumaturgia es la combinación de dos palabras griegas. Sariet, échale bola. Tauma, que significa maravilla, y ergón, obra. Y significa la capacidad de llevar adelante un milagro. Y en torno a la magia podríamos citar a un expertísimo que fue Paracelso, pero pienso que ustedes, los habitantes naturales de esta región del planeta, si es que de algo saben y no necesitan explicación alguna, es de magia. 16. Una vez construido, erigido o aparecido el mito, la leyenda y, por qué no, la épica, ese corazón que como ningún otro se ha fragmentado en millones de partículas para alcanzar a todos y a todas los necesitados de su acción, ¿qué trabajo, entendiéndolo como mirada, es el que queda por realizar? No hay más nada que realizar en cuanto al fenómeno que reconocer, contemplar, admirar y agradecer. Es decir, ¿cuál es nuestra relación con un JGH? Es la devoción. Nos rendimos ante él. Un productor de milagros, de eventos sobrenaturales, ¿acaso no nos conmina a que actuemos
de manera más responsable con ese milagro. Porque un caso, se enferma un miembro de la familia. Sí, como siempre la medicina, bueno, porque me toca personalmente, pero puede ser cualquier otro caso. Un miembro de la familia se enferma por desidia de sus acompañantes, ¿sí? Y desidia de sí mismo en el cuidado. Es una buena persona, es un alma noble, ha hecho mucho bien, pero se ha descuidado y lo han descuidado. Esa persona recibe el milagro y lo agradecemos y nos alegramos todos, lo de su entorno y lo que no somos de su entorno, porque al final de cuentas es el bienestar de un semejante. Pero entonces no queda más nada por hacer. Damos gracias y seguimos. ¿Cómo nos situamos ante el milagro? De manera pasiva. Hay un modo de situarse activa. No la hemos experimentado, no la tenemos. Empleando la solidaridad, la empatía, la simpatía. No, eso está con nosotros, con milagro y sin milagro. Para activar esos sensores anímicos, espirituales, emocionales, no necesitamos del milagro. Aquí tenemos a Ana, que es una persona que da permanentemente, sin necesitar milagro alguno y sin necesidad que ella responda ante el milagro. No es milagrosa. Allá atrás mi amiga Dalila, igual, es una persona que da. Pero ella no es una persona que hace milagros. ¿Cómo nos situamos ante esos fenómenos? Y así como ellas dos, que son las que conozco, Xavier, que es un pan de Dios, todos ustedes. Y otra, y aquel que aún no ha sido beneficiado, ¿qué agradece? Porque no quisiera ser tan tirapiedra, pero todos los que sentimos devoción por JGH, ¿sí? Que bienvenida sea, es decir, no me opongo a ella. ¿Desde dónde me opondría a ella? ¿Todos han recibido un milagro? No. La lista de espera de los milagros de JGH debe ser, y me hago responsable del riesgo, cuantitativamente superior a los que han recibido el milagro de JGH. Y así todo van y nos rendimos ante él. ¿Desde qué perspectiva lo hacemos? ¿Basado en qué? La fe. Sí. ¿Y qué más? Con la fe basta. La fe mueve montañas realmente. A través de León Brutsky leemos el verso de Vigny. Ama lo que no verás dos veces. Repito, ama lo que no verás dos veces. Una belleza. Y lo bello siempre inquieta y nos lleva a preguntarnos con todo el respeto posible. ¿Hay quien haya percibido, obtenido, merecido 2 o más milagros en su existencia? Es decir, el que recibe un milagro se le agotó la cuota. Puede recibir 2. ¿Hay alguien que haya dicho, yo soy beneficiado con 3 milagros? A mí 4, yo he tenido 4. No. Todos hablan de un milagro. Si se percatan de los testimonios, todos hablan de uno, de una experiencia única, indivisible, irreemplazable, intransferible. Me pasó a mí, tengo un milagro. No hay nadie que pueda tener 2 milagros. 18. En el ser hay que considerar la esencia, la sustancia y el accidente. De la esencia y la sustancia ya hemos hablado. Y el accidente, no se consigue nada al respecto en elementos de la filosofía. Él la nombra la sustancia, la esencia y el accidente. Y no dice nada en torno al accidente. Palabra distintiva de JGH si nos atenemos a los hechos más mundanos de su propia existencia. Cuánta extrañeza ofrece la vida, y la vida, lo sabemos todas y todos, es fascinante. Preocupados y ocupados en el término, recordamos un libro muy especial de un filósofo español vivo, Manuel Cruz, que desde el título interroga y se interroga.
El libro se llama así, el libro es fascinante. El libro es una pregunta. ¿A quién pertenece lo ocurrido? El filósofo, Manuel Cruz. Manuel Cruz. Y Manuel Cruz en un libro se pregunta como tema, ¿a quién pertenece lo ocurrido? Nos dice Cruz, y aquí otro para sacudirse. La cosa está clara. La imputación o la adscripción no pueden considerarse conceptos primitivos o básicos para entender la acción. Antes o por debajo de ellos actúan, nos damos cuenta o no, unas categorías que son las que hacen que la acción no aparezca como tal. Quedó dicho, y aquí va. Cuando creemos vernosla inequívocamente con una acción, la ausencia de alguien que se la atribuya nos obliga a localizar a alguien a quien imputársela. Es decir, cuando nos pasa algo, supongamos algo bueno, y no somos nosotros los que producimos eso bueno que nos ha pasado, ni eres tú, ni yo, ni nadie, nos encontramos como una suerte de limbo existencial, un vacío, y a juro tenemos que atribuírselo a alguien. Si, por ejemplo, no nos lleva por delante los motorizados o las busetas, es porque funciona el semáforo. Cuando nos toca verde cruzamos y por eso no nos atropellan. Se lo atribuimos a quien tuvo la inteligencia de colocar un semáforo en esa calle. Cuando nos operan, sí, y salimos bien de la operación, que por cierto, también se sale mal de las operaciones, ¿no? Los médicos no son milagrosos. Entonces, pero cuando salimos bien, es gracias al doctor. Cuando nos curamos, es gracias a la medicina. Y cuando amamos, y esto es importante, eso lo dice Erich Fromm, que del amor sabía mucho, y cuando amamos, la sabiduría siempre está en el otro. El ego no nos permite reconocer eso y lo hacemos en calladito. Pero nunca nos atribuimos nosotros que cuando amamos es porque nosotros somos, discúlpenme la expresión, somos arrechos amando. No, es que siempre la otra persona nos ama 3, 4, 5 veces más de lo que nosotros la amamos a ella. Y entonces somos condescendientes con nosotros, pero más condescendientes con ella, porque ella al final de cuentas, en este caso, la mujer es mucho más arrecha que yo. Es decir, nosotros no podemos dejar de atribuirle a lo que, bueno, y en este caso de José Gregorio, con todo respeto, si nos pasa algo bueno en la vida y no sabemos, miramos a nuestro costado, no es gracias a ti, es José Gregorio, el milagro. Se produjo el milagro. En otras palabras, no podemos con el misterio. No podemos considerar que algo no conocemos de una u otra manera. No podemos aceptar que algo no posee explicación alguna. Nos quita el sueño no tener respuestas. Quizás por ello buscamos preguntas y nos exigimos al menos que las preguntas que nos hagamos sean realmente las preguntas y no desvíos o desvaríos. 19. No queremos que se nos pierda lo que J.G.H. afirma en las primeras líneas del Elemento de la Filosofía y que a nuestro entender merece mucha atención. Dice J.G.H. Ningún hombre puede vivir sin tener una filosofía. Desde la afirmación que el devenir filosófico lo gobiernan dos estados indispensables, es decir, para que nos metamos en materia filosófica hay dos estados indispensables. Uno es el asombro y otro la duda. El asombro implica estar dispuesto a ser sorprendidos por cualquier acontecimiento. Por ejemplo, la salida del sol en un amanecer o la reacción humana ante el desamor o el fracaso. Ser permanentemente abordados por lo inesperado y más aún por lo esperado. Precisamente el surgimiento del sol puede ser algo ya vivido, pero siempre es nuevo y sorprendente. Ha de ser una condición sine qua non para el filosofar. Y el otro elemento en cuestión es la duda.
No dar por seguro nada, someter a la reflexión todo acto, todo decir, todo lo hecho o no hecho, situar en la incertidumbre las cosas propias de la especie, especialmente nos abre una ventana que nos permite mantener bien aireados nuestros criterios, nuestras aproximaciones, nuestros posicionamientos, nuestras consideraciones. El maestro filósofo José Manuel Briceño Guerrero, a quien queremos tanto y que muchos de nosotros lo hemos ya consagrado a una santidad única, sin parangón, gracias a los muchos milagros que ha realizado con su buena palabra, en un cuadernillo tan poderoso como la mejor oración, como el más conmovedor rezo, titulado ¿Qué es la filosofía?, publicado en 1963, en el último párrafo, sentencia, abro comillas: para que pueda surgir un filosofar venezolano o un filosofar en Venezuela, una reflexión genuinamente nuestra, dirigida a la totalidad interpretadora del ser, de lo que hablábamos, y la nada, del conocimiento del valor, para saber o hacer nuestro destino, para decir nuestro ser y ser nuestro decir, tenemos que emprender un largo viaje hacia nosotros mismos. Repito, tenemos que emprender un largo viaje hacia nosotros mismos. Bajo estado de conmoción, afirmamos y lo sometemos a consideración aquí, es decir, a reflexión y crítica, que para el largo viaje hacia nosotros mismos no son necesarios ni santos, ya sean civiles o espirituales, ni milagros, pequeños o grandes, sino lo que necesitamos es lo que somos: personas pertenecientes a un lugar, de una comunidad, protagonistas de un sueño donde el humano, la humanidad, ocupe nuestra respiración y latido, y no lo material, la ostentación, la vanidad, el egoísmo. Hay quienes dirán que ese camino ya se ha realizado, otros que va lo suficientemente avanzado, y no faltará el que asegure que aún no hemos ni dado el primer paso como sociedad. Desde estas líneas preferimos interpretar el pensar del maestro Briceño Guerrero como lo deja sentado sugerido Martín Hay en Campos de Fuerza. Esto es bellísimo. Se trataría de asumir que existe o debe existir en toda acción colectiva la activación de unas tensiones permanentes que no descansan, que no duermen, fuerzas siempre alertas y vigilantes en el afán de construir una mirada siempre atenta, despierta, desvelada en todo aquello que invoca o que desemboca en nuestro devenir. 20. Falta uno más. Como ya habrán podido apreciar los presentes, los que no sabemos nos aferramos a citar un cúmulo de ideas, otro cúmulo de autores, y combinamos las diferentes expresiones creando un artefacto discursivo que denota tanta ignorancia como impotencia. Sí, si es difícil muchas veces desarrollar un sentir, es mucho más difícil convertir ese sentir en una sapiencia o en una modalidad válida de transmisión de conocimiento. Nos quedan muchas piezas sueltas como el consuelo, el sufrimiento, la esperanza, la abnegación. JGH. Pero irnos sin siquiera balbucear algo sensato o no en torno al concepto de santo sería una desubicación o un despropósito inaceptable. Ahora bien, no se trata de decir lo ya dicho, y para darle un giro interesante a este punto, nada como el danés cristiano Søren Kierkegaard, quien tiene un manojo de sentencias maravillosas. Cito algunas. Supongamos que sabemos que existe, supongamos que sabemos que es el hombre o la mujer. Otra. Una mosca, cuando existe, tiene tanto ser como Dios. Otra. La tarea del poeta es hallar una solución. Otra. Nada es superior a lo que existe entre un hombre y otro. Otra. Entre dos hombres, ser el que ayuda es lo supremo. Kierkegaard dijo, solo hay pocos santos. Cierro. Son exactamente las 6:18 p.m. La noche se anuncia y las guacharacas vuelan ruidosas, anunciando el fin del día. Mañana, hoy, hablaremos de JGH. No estamos en Isnotú, estamos en Caracas. Sabemos, como si fuéramos pequeños dioses, que alguien en este momento necesita un milagro. Que la vida de un hijo gravemente enfermo, injustamente enfermo como todo hijo gravemente enfermo, se salve.
Que un cultivo recupere su esplendor y no eche a perder junto con el anhelo de la familia campesina. Que la paz, no la del mundo, porque esa no tiene remedio, sino la paz de la cuadra, de la casa o de la familia, restitúyase en el amor y el respeto entre sus integrantes, o que simplemente esa mujer o ese hombre que amas, o crees que amaste, o que te amará, se corresponda con un peso. Son cosas de humanos, pero dicen que José Gregorio Hernández mira, que así sea. Muchas gracias. Rubén puso la vara alta hoy, como dice el equipo sustantivo. De verdad que nuestro lector inquieto nos ha regalado hoy una complejidad de reflexiones que merecen su análisis, ¿no? Yo estaba tratando de llevarle la línea para generar lo que los ponentes, los auxiliares siempre concluyen, ¿no? Pero me, me declaro en accidente, como diría, estoy en un accidente bien complejo. Sin embargo, estamos esperando las preguntas. Yo decía, teníamos la duda de por dónde venía esto, ¿no?, de José Gregorio. Menos mal que apuntamos por el camino de la búsqueda de la felicidad, la eudaimonia. De verdad que ha sido una experiencia para mí extraordinaria, que no sé si la visualizan ustedes desde allá, pero a continuación tenemos una serie de preguntas que nuestro ponente él mismo seleccionará y leerá. No, que no acepto las preguntas porque no tengo respuestas. Entonces, voy a leer las inquietudes con todo respeto y quizás alguien más de los presentes quiera comentar algo, decir algo al respecto. Bueno, aquí una persona que cree que realmente hizo una tarea rechísima, ¿no? Dice, gracias Rubén por... No, pero no voy a leer esto. Ahora bien, la creación de cada... La creación de cada narrativa no es una creación milagrosa del escritor. Crear o no, ¿para qué? Quien me pregunta eso no me quiere. Me quiere agarrar en una trampa. Es que, bueno, pero me da pie para comentar mi postura, ¿no? Yo lo que quisiera haber transmitido con esto, quise transmitir, o quizás alguno lo captó o logré que lo reinventara en sí mismo, es que hablar de milagros o hablar de un milagro es tan incierto, ¿no? Es una baldosa tan floja, porque existen los milagros, sí, sí. No ha llovido para que estemos aquí todos reunidos. Es un prodigio eso, es un milagro al mismo tiempo. Llovió todos estos días, puede llover. Creo que el posicionamiento ante el milagro, ante José Gregorio Hernández, que hace milagros, es único, indivisible e intransferible. ¿Cómo yo le voy a negar a uno de los presentes o a uno de los transeúntes que fue beneficiado por José Gregorio Hernández? ¿Quién soy yo para decirle de dónde sacas eso tú? Es decir, dame la prueba. Primero porque la prueba no existe. Luego pasemos a lo científico, a la mesa de operación.
Esto lo sé por experiencia propia. Hablo, y me disculpan el yoísmo o la hechonería, pero tengo grandes conocimientos en esto, de causa. Es lo único que quizás conozco, que es de la medicina. He conversado con, puedo decir, 30 médicos en mi vida, pero fuertemente. Es decir, cuando digo conversar con médicos es pasar una velada con ellos, eh, cerrada en un círculo bastante privado, ya sea tomándome café, ya sea tomándome una cerveza, ya sea paseando, ya sea conversando en consultorios. Y me han dicho, me han confesado que ellos, por ejemplo, ante un mal, ¿sí? Ellos proceden tienen un modus operandi. Hay un modus operandi, hay una técnica. Y claro, como todos ustedes son, y todos nosotros, somos personas diferentes, ellos aplican la técnica y no en todos surte efecto. Claro, y entonces ustedes me dicen, claro, lógico, porque si atacaste, déjenme hablar coloquialmente para expresarme, si atacaste un cáncer de pulmón, obviamente esa persona fumaba demasiado y la atacaste en que el cáncer apenas empezó a fumar y no se cuidaba y además bebía mucho, se trasnochaba y todo eso, claro, y no comía bien, entonces claro, por eso en este funcionó la terapia y en este no. Hay gente que se aplica el mismo modus operandi y tiene una vida descontrolada y sobrevive. Y hay personas que llevan una vida monástica con la misma tipología de enfermedad y fallece en la mesa de operaciones. ¿Qué ha funcionado ahí? Ahí ha funcionado un milagro. O es el cuerpo de uno, la energía de uno que reacciona ante el estímulo de la sanación o de la curación o de la ciencia de una manera u otra. ¿Cómo explicar ese fenómeno? La narrativa es una creación milagrosa del escritor, claro. Sí, claro, sí lo es. No sé, ¿quién preguntó esto? ¿Quién? Claro, Ana, claro, tú lo sabes. Además me hacen preguntas gente que sabe la respuesta. La, la trampa es doble, claro. El arte cura, el arte salva, la literatura cura, la literatura salva. La literatura enferma, pero cuando enferma, enferma para sanar. Y eso es muy interesante, o para que otros sanen. Hay novelas como El viaje al fin de la noche, ¿no? De Luis Ferdinand Céline, un declarado nazi. Y esa novela ha salvado. Martin Heidegger, el famoso filósofo alemán, tuvo su periodo nazi y su filosofía ha salvado a muchos. Heidegger tiene una cosa que a mí me parece milagrosa y que la aplico fundamentalmente porque creo que es la fundación, él no lo sabía, de la literatura de autoayuda, ¿no? Heidegger dice, yo dije, cuando leí eso, dije, este hombre descubrió la autoayuda y no se dio cuenta. Heidegger dice que nos empeñamos en que la cosa tenga un principio y un final. Sí, fíjate el planteamiento, un principio y un final. Entonces, claro, cuando un romance, por poner un ejemplo que todos sabemos porque todos somos seres humanos y amamos, cuando un romance empieza de una manera y empieza mal, la conclusión casi irresoluta es que va a terminar mal. Es decir, y nosotros mismos decimos que eso sabíamos que no iba para ninguna parte. Incluso entre los amantes se dice que mira, que tú y yo nos queremos mucho, pero empezamos, ¿tú te acuerdas cómo empezamos? No, sabíamos que esto no iba para ningún lado. Y Heidegger dice, párense. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar y aquí viene lo interesante, ¿por qué no hablar de pequeños principios? ¿Cómo? Sí, de pequeños inicios. Fracasamos, ¿sí?
fracasamos. Epa, esta historia empezó mal. Vamos a empezarla de nuevo. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces vamos a... No es que la vas a reescribir. No es que la vas a reescribir, es que vas a tener unos principios. Y si fracasas en ese pequeño principio, intenta otro principio, pero nunca des por rendido porque empezó mal. Es decir, ese Heidegger, un nazi en su momento, ¿no? Que abogaba por todas las políticas nazis. Bueno, que agradecemos la vida, la alegría, la presencia de cada uno de los que establecemos contacto. Claro, totalmente de acuerdo. Creía en milagros el propio JGH. Ajá. Esa pregunta no sé, yo no soy un experto en JGH, Xavier lo sabe, pero él se habrá preguntado eso, alguien le habrá preguntado, pero que para aquel entonces él no era visto como alguien que hacía milagros. Fíjate tú que cuando la gente recibía el milagro, vamos a suponer que él hacía milagro, vamos a dar por sentado eso, lo afirmamos. La gente recibía el milagro y ni él sabía que estaba haciendo un milagro, ni la persona que lo estaba recibiendo. Yo había una persona, un peregrino yendo a Isnotú. Y una de las televisoras comerciales, estuve atento para ser un poco responsable con este encuentro, estuve atento a todo lo que se cubrió de JGH, ¿no? Y un peregrino, al ser entrevistado, obviamente no fue elegido bien el modelo en acción, dijo que le había entrado una mosca en la oreja. Bueno, imagínate tú, que le había entrado una mosca en la oreja y entonces eso se le complicó y gracias a él le pidió el favor a JGH y José Gregorio le hizo el favor, me imagino, de matarle la mosca, de acabar con la mosca. Es decir, podemos pasar de lo pequeño hasta lo más irresoluto y todo se lo adjudicamos, como decía Manuel Cruz, ¿no? Tenemos la necesidad de atribuirle a alguien lo que nos pase, para bien o para mal, porque o no podemos con el misterio, pero hay otra carga también ahí, o no nos podemos hacer responsables. Y eso es más duro, ¿no? Eso es mucho más duro. Quisiera contar una anécdota de Elías Canetti, ¿no? Porque estamos en tiempos de guerra. No sé si amerita, sí, pero, pero es que es muy bonito. Elías Canetti escribe en un librito poderosísimo que se llama La conciencia de las palabras. Elías Canetti dice que un día se encontró con un autor anónimo que escribió en su diario lo siguiente: si yo fuera, y va vinculado con tu inquietud quizás, si yo fuera realmente escritor, esto lo escribió, lo leyó, fue escrito y fue leído por Canetti 2 semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y el autor anónimo decía: si yo realmente fuera escritor, sería capaz de detener esta guerra. Canetti lee eso y dice, el búlgaro premio Nobel, lee eso y dice: ¡ja, qué chon! Vaya chon, ¿no? Vaya chon. ¿Qué se habrá querido este tipo, no? Un escritor. Si yo fuera realmente escritor, sería capaz de detener, como un escritor, por lo que escribe, va a ser capaz de detener una confrontación bélica como la de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos todos de la magnitud que fue. Pero la idea no se le iba. Pasó un día, pasó otro día y seguía teniendo a esa frase metida aquí y aquí. Y él seguía denostando, criticando al autor. Y poco a poco, con el paso de los días, fue transformando la mirada en torno a esa frase. Y se preguntó él, que es lo que deberíamos preguntarnos todos cuando obramos en lo que sea, se preguntó él: ¿y si él hablase de la responsabilidad del ser humano? Claro, el escritor tiene una responsabilidad. A mí me causa pánico, terror, cuando yo escribí esto, cuando entrevistan a ciertos escritores, incluso connotados escritores. Con la modestia del caso, yo he entrevistado a algunos nacionales y extranjeros.
Y hay algunos, varios, muchos, que me han dicho, ay, la verdad que yo escribí esto, bueno, un fin de semana estaba echado, y bueno, y me vino la historia, entonces, claro, eso con una liviandad temerosa, ¿no? Porque sin tomar en cuenta que lo que está expuesto aquí para el ejercicio emocional, porque al final de cuentas leer es un ejercicio emocional, para el ejercicio emocional del otro es una responsabilidad, pero muy seria, muy seria. Si nosotros tomásemos en serio la responsabilidad que significa escribir, yo no tengo ninguna duda que hubiésemos preferido ser odontólogos o mecánicos. Claro que todo depende de una técnica y de unos elementos ahí, una tuerca, una llave, cambiar un caucho, con todo respeto a esos oficios, ¿no? Pero no, los carros se vencen, los carros se ponen viejos, se desarman, van a chiveras, las palabras quedan. En algún lado las palabras quedan, ¿no? Y entonces hay una responsabilidad. Lo mismo a la hora de milagros, ¿no? José Gregorio Hernández hacía milagros responsablemente. Y siempre me pregunto, ¿cómo saber? Imagínate que lo divino, pasemos a lo divino, que lo divino es algo bellísimo, pero al mismo tiempo es una intriga poderosísima. ¿Cómo yo discierno? Imaginémonos una deidad por unos minutos. ¿Cómo yo discierno? Él no merece un milagro todavía. Él sí. Este milagro, sí, este puede ser. No, el de Xavier todavía no. Xavier, quédate esperando porque ya di este. Entonces, es decir, ¿cómo se lleva claro, es que no quiero ser payaso como Roberto Malaver. Pero, pero ¿cómo se lleva adelante la contabilidad de los milagros, ¿no? Otra, un milagro para ti, un milagro. Arrancó el carro, tenía 2 semanas que no arrancaba. Tengo que llevar a mi hijo al médico, llueve. Fíjate tú este escenario. Llueve, no sé qué, el carro no arranca, no tengo cómo ir, la vía está bajo lluvia, un tránsito enloquecido, mi hijo tiene fiebre, tengo que llevarlo. Me monto al carro por esas cosas de no dejar, hago así y enciende. Milagro, dice uno. Uno dice, ay, esto es un milagro. Ajá, eso te pregunto, y le pregunto a la persona, ¿es un pequeño milagro o es un milagro gigantesco? ¿Cómo? Sí, pero te lo complejizo si me lo permites. Si a mí me dan si yo le otorgo a que el carro encienda, que es un pequeño milagro, ¿sí? No hubiese preferido decirle a la estampita milagrosa, no me des el milagro todavía, dame el milagro que el médico me diga que no tiene nada. Ese es un milagro preferido. Claro, déjame decantar en el día de hoy qué milagro prefiero, que salve a mi hijo, el médico, a que el carro encienda. Porque te puede decir la deidad, te puede decir, no, yo ya te hice el milagro de que el carro encendió. En fin, es complejo. Creía en milagros el propio JGH, quien explicaba las enfermedades de manera científica. No sé. El saber científico, bueno, como todos sabemos, todo empezó muy empíricamente, ¿no? Pero de la ciencia puedo hablar poco y nada. Eh, Desde mi experiencia sé que los médicos a veces te dicen, le di esto y tú le dices, esto que me dio funcionó. Y a posteriori por detrás me dicen, tú sabes que yo le di ese remedio en la certeza de que no le iba a hacer efecto. Y le hice efecto. Está el efecto placebo, ¿sí? De personas que creen más en lo que le estás dando que realmente en el efecto que hace. De hecho, dicen los mal hablados que la homeopatía tiene un alto componente de efecto placebo, que todas las bolitas que te dan, yo he sido paciente homeópata, y todas las bolitas saben exactamente a un terroncito mínimo de azúcar.
saben todas iguales y sin embargo tienen etiquetas diferentes porque supuestamente son realizadas con componentes diferentes. No sé. Amamos, no en el otro, amamos porque somos capaces de amarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar si de antemano no amamos, no tenemos, en este caso amor, un sentir, un sentimiento sentido en el sí mismo, claro, claro, para querer hay que quererse uno, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el productor del milagro. Ahora, ahora, de una buena compañía. Sí, yo no me niego, bueno, ya creo, muchas gracias a todos. Para cerrar, yo creo que ninguno de nosotros, como dije, nos negamos a un milagro. Eh, el punto es saber cuántas cuotas de milagros tenemos, ¿no? Para elegir, mira, actúa aquí, incide aquí, ayúdame acá o déjame aquí. Bueno, muchas gracias.